Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículos 22 en adelante, mis hermanos. Hoy vamos con el estudio número 19 del libro de Hechos, y hoy se llama conversión no negociable. Vamos a ir entendiendo por qué se llama conversión no negociable. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 3:22 dice de esta manera: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Bien, mis hermanos, antes de iniciar este estudio, quiero puntualizar algunas cosas o algunos objetivos de esta carta, la carta de Hechos de los Apóstoles. Los puntos más importantes acerca de Hechos de los Apóstoles: número uno, desde que iniciamos, lo dije y lo vuelvo a repetir, es conocer cómo es la iglesia de Cristo desde los inicios. O sea, tenemos que aprender cuál es la verdadera iglesia de Cristo, cómo es la iglesia de Cristo, o la iglesia primitiva, como muchos también la llamamos o la conocemos. Si nosotros no entendemos que el libro de Hechos es la base principal de la iglesia verdadera, no vamos a poder entender las demás cartas, y lo único que va a suceder es que vamos a sacar de contexto las enseñanzas que Pablo, Pedro y Santiago y todos los demás escribieron. Recuerden que la revelación, y es importante este punto, la revelación que los profetas dieron en el Antiguo Testamento fue dada a los apóstoles. Por eso es tan importante que hablemos de los apóstoles y de los profetas, o de los profetas y los apóstoles. Los profetas hablaban, pero no tenían revelación muchos. Incluso casi ninguno tuvo la revelación que se le fue otorgada a los apóstoles. Por eso es que nosotros también decimos que gracias a los apóstoles y los profetas podemos entender todo lo que el Espíritu Santo nos enseña. Porque también a través de las Escrituras, a través del libro de Hechos, nosotros vamos entendiendo lo que es la verdadera doctrina o la sana doctrina, la cual muchos defienden, pero muy pocos conocen verdaderamente. Muchos creen que la sana doctrina nada más es ser salvos por gracia y ya se acabó. No, la sana doctrina tiene que ver muchos puntos importantes, y esos son los que hemos estado aprendiendo en el transcurso de estas escrituras del libro de Hechos, desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el día de hoy. Otra cosa también que tenemos que aprender o puntualizar es que estamos aprendiendo cuáles eran las principales enseñanzas que los apóstoles empezaron a expandir, las principales enseñanzas, y qué es lo que defendieron aún con sus vidas. Porque si ustedes se dan cuenta, empezamos el capítulo 1, versículo 1, y empezamos a conocer lo que eran las enseñanzas primitivas o las enseñanzas importantes o medulares de la iglesia primitiva, y eso es lo que nosotros debemos de también seguir predicando. También otro de los puntos es quiénes fueron los primeros cristianos y cuáles eran sus características.
Eso es lo que hemos ido aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo también. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? ¿Cuáles eran las características? ¿Qué eran lo que defendían? ¿Qué era lo que predicaban? ¿Qué era lo que enseñaban? Porque mucha gente dice, no, es que mi iglesia empezó en 1900 tantos, no, la mía empezó en el año 300 y tantos, no, pues la mía empezó, y cada uno está defendiendo su denominación, pero no están defendiendo la iglesia primitiva o la iglesia verdadera o la iglesia cristiana. Incluso muchos o algunas personas te preguntan, ¿pero de qué denominación eres? Y les dices, no, es que no tengo denominación, y se sorprenden, porque ellos quieren que tú tengas una denominación, y no, mis hermanos, Cristo no vino a dejar ninguna denominación, Cristo vino a plantar su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? La iglesia primitiva. ¿Y cuál es el nombre de la iglesia primitiva? La iglesia cristiana. No es que iglesia cristiana apostólica romana, ni iglesia cristiana profética, ni iglesia pentecostal, ni iglesia bautista. No, mis hermanos, esos ya fueron sobrenombres o denominaciones que la gente estuvo tomando. Ni tampoco iglesia calvinista, ni iglesia luterana. No, mis hermanos, es la iglesia de Cristo. Y eso es lo que tenemos que aprender, por eso es importante el libro de Hechos, porque sin el libro de Hechos, si no tuviéramos el libro de Hechos, no entenderíamos las demás cartas, no entenderíamos las profecías reveladas por Dios a través de los apóstoles y de su iglesia. Otra cosa que también estamos aprendiendo y debemos afirmar nosotros por medio del libro de Hechos es qué es lo que debemos predicar, qué es lo que debemos defender y qué es lo que debemos enseñar. Gracias al libro de Hechos podemos nosotros predicar con toda facilidad, con toda seguridad, con toda objetividad. Y también podemos defender lo que dice la palabra sin desviarnos. No sé si recuerdan que se habló mucho acerca del bautismo para el perdón de pecados, se habló mucho del don de lenguas, y ya por medio del libro de Hechos nosotros aprendimos qué es el bautismo, que no es para perdón de pecados, y aprendimos qué es el don de lenguas, que no es nada más un trabalenguas, sino son idiomas o glosas, como se conoce en el griego. Y el último, que es uno de los puntos mucho más importantes en el libro de Hechos que estamos aprendiendo y que vamos a seguir aprendiendo, es cómo evitar ser engañados con falsas doctrinas. Gracias al libro de Hechos nosotros evitamos ser engañados con falsas doctrinas. No que tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, no que tiene que ser en el nombre de Jesucristo, no es que tienes que ser derramado el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Todas esas falsas doctrinas o enseñanzas, el libro de Hechos nos las va confirmando, y de esta manera nosotros evitamos que seamos engañados, y también evitamos que aquellos que están siendo engañados vengan a transmitir mentiras en cuestión doctrinal. También evitamos falsas enseñanzas y falsas tradiciones. ¿Cuáles son las falsas enseñanzas? Pues todas esas denominaciones que han salido, que están defendiendo su denominación y no están defendiendo la sana doctrina verdadera o la iglesia de Cristo conforme al libro de Hechos. Y las falsas tradiciones, porque nosotros también tenemos tradiciones. Creo que ya lo he hablado muchas veces, y nosotros no tenemos las tradiciones de orar a las 3 de la mañana. Esas son tradiciones que llevaron a cabo anteriormente en el Antiguo Testamento, pero que ahora nosotros sabemos que debemos de orar todo el tiempo. Que no es a las 3 de la mañana la hora específica, ¿no? Podemos orar a cualquier hora, y más que nada debemos de estar orando las 24 horas del día, porque el enemigo no descansa. Otra de las tradiciones que nosotros sí tenemos y que debemos seguir teniendo es la Cena del Señor, porque es una ordenanza y se ha vuelto una tradición, pero debe de hacerse conforme a la palabra, y no con galletitas saladas, ni con Coca-Cola, ni con cualquier otra cosa que ellos inventan, sino debe de ser
tal como lo estipuló nuestro Señor Jesucristo. O también la tradición, que es una tradición, pero también es un mandato, que es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que no es para perdón de pecados y que tiene que ser una inmersión completa. Esa es una tradición, pero también es un mandato. No es ni salpicados, no es de bebés, sino tiene que ser conforme a la palabra, conforme a las ordenanzas de Dios. Así que podemos concluir que el libro de Hechos es el libro que nos enseña cómo debe ser la iglesia de Cristo. Por eso es tan importante este libro, el libro de Hechos. Y aclarando esto, voy a tratar de ya no retomar los estudios pasados, sino reafirmar cada enseñanza conforme vayamos avanzando. Así que es importante que no descuidemos lo que estamos aprendiendo, porque si nosotros nos desviamos tantito o no entendemos tantito de lo que es el libro de Hechos, vamos a caer nuevamente en errores doctrinales. Y caer en errores doctrinales es llevar una falsa enseñanza de a partir de que caes en un error doctrinal, te lleva a otro y otro y otro y otro error. Entonces nosotros es importante que cimentemos la iglesia de Cristo a través de lo que nos van enseñando los apóstoles o va revelando Dios a través de los apóstoles. Así que vamos a ver punto número 1 en el versículo 22. Vamos a ver acerca del profeta enviado. Dice así el 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor no es vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Bien, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta, aquí Pedro está hablando de un protagonista. Aquí Pedro está hablando de algo que Dios profetizó desde Moisés, que Dios le habló a Moisés, y creo que ya hemos hablado acerca de Moisés y de Dios cuando Dios le dice, bueno, ok, ya no les voy a hablar yo, pero les voy a dar un profeta. Y ese profeta o ese protagonista principal, creo que ya que todos, la mayoría podemos decirlo y afirmarlo, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El profeta anunciado, el profeta principal, el profeta protagonista del libro de Hechos es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin nuestro Señor Jesucristo no hay nada. No hay nada, mis hermanos. No son los apóstoles, no son los fariseos, no son los primeros cristianos, aunque todos somos parte de ese libro de Hechos, nuestro Señor Jesucristo es el punto principal de toda escritura. Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay cristianos, sin Cristo no hay apóstoles, sin Cristo no hay fariseos, sin Cristo no hay nada absolutamente. Todo depende de Cristo. Todo está en torno de Cristo. No hay iglesia cristiana. Sin Cristo no habría iglesia cristiana, mis hermanos. Así que nuestro Señor Jesucristo es el punto principal de toda escritura y el libro de Hechos pues no podría ser la excepción, porque el libro de Hechos es el que nos enseña a defender verdaderamente el cristianismo, no una denominación. No vamos a defender nada, simplemente vamos a reafirmar lo que ya quedó escrito en el libro de Hechos y después a través de los apóstoles. ¿Y por qué es importante esto? Porque sin Cristo nada de lo que está escrito en este libro tendría la importancia relevante que podemos encontrar. O sea, yo nada más te diría, lee todo el Antiguo Testamento, lee todo el Nuevo Testamento, lee la Biblia de Génesis, Apocalipsis y di, voy a quitar a Cristo. No serviría de nada. Sería un libro común y corriente. Sería un libro que no serviría absolutamente para nada. Y tristemente muchos han sacado a Cristo de sus congregaciones. Muchos han defendido más su denominación, muchos han defendido más a sus profetas, muchos han defendido más a sus tradiciones o sus reglas que defender a Cristo Jesús.
¿sí? Ni por eso es que en el libro de Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y no le está hablando a los inconversos, sino le está hablando a la iglesia que se dice iglesia de Cristo y que ya sacaron a Cristo. Ya todo es psicología, todo es humanismo, todo es el hombre, todo es en torno del hombre. Y se han olvidado del actor principal o del protagonista principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el libro de Hechos está envuelto de todo lo que ustedes quieran, pero el núcleo es Jesucristo nuestro Señor. No hay más. Así que creo que de esta manera nosotros podemos entender que sin Cristo no hay Espíritu Santo. Sin Cristo no hay milagros. Sin Cristo no hay nada que defender. Y sin Cristo no habría iglesia cristiana. Así es. No habría iglesia. Podría llamarse congregación, podría llamarse grupo de gente, podrían llamarse como quisieran, pero no sería iglesia de Cristo. O no es iglesia de Cristo. Y por esta causa vemos al escritor del Evangelio de Lucas y del libro de Hechos el énfasis que pone desde el principio y hasta el final. Nada tiene importancia sin Cristo el Mesías. Así es. Si se recuerdan ustedes, el versículo 1 es donde empieza a hablar ¿de qué? De Jesucristo, con pruebas indubitables, y habla de la resurrección, y habla de la ascensión, habla de que está sentado a la diestra del Padre. O sea, todo el capítulo 1 nos va afirmando de qué se va a tratar toda la historia. Y si ustedes vamos a ir leyendo los demás capítulos y todo, y vamos a darnos cuenta que todo gira en torno de Cristo. Todo gira en torno de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías o de Jesús el Nazareno. Así que vamos iniciando ya de esta manera. Entendemos que dice Pedro que Moisés le dijo a los padres, o sea, a los israelitas, que Jesucristo iba a ser enviado, un profeta de entre vuestros hermanos. Y aquí vamos entendiendo cuando dice, le dijo a los padres. ¿Quiénes son los padres? Los padres son los primeros 12. Judá o Israel, Benjamín, José, Zabulón, etcétera y etcétera. Los 12 hijos de Israel. Así es. ¿Sí? Ellos eran los padres y Dios dijo que de entre ellos, creo que ya también sabemos que es de la tribu de Judá. Y dice, como a mí. Cuando dice como a mí, ¿qué nos está dando a entender? Que iba a ser un hombre, una persona nacida de mujer. No podía ser un ángel, no podía ser un espíritu, tenía que ser un hombre. Así que cuando Pedro habla de esto, del profeta, nosotros notamos que ese profeta prometido es el principal objetivo por lo que fue enviado aquí a la tierra. Hablar lo que Dios tenía que decirle al pueblo de Israel. Ese fue el principal objetivo. Dios ya no iba a hablar. Ya Dios no iba a tronar en los cielos. Dios ya no iba a hablar con esa voz que intimidaba a la gran mayoría. Sino Dios iba a hablar a ese pueblo, al pueblo de Israel principalmente, y después a toda la tierra por medio del profeta que él prometió. Amén. Dios iba a usar, podría decirse, al verbo, que es Jesús, Sí, para amén. hablar lo que tenía que decir Así a la es, humanidad. amén. Jesucristo es el verbo, creo que ya lo sabemos, ¿verdad? Amén. Jesucristo es la palabra. Y el profeta tenía que venir de entre los israelitas. El profeta, algo que también habla muy claro aquí en este versículo, es que no hablaría de él mismo. O sea, el profeta no iba a hablar de él, sino iba a hablar lo que Dios les dijera que hablara. ¿Sí? El profeta tenía que ser también, otro de los puntos que está diciendo Pedro y que lo leemos en Deuteronomio, es que tenía que ser obedecido por todos, porque no iba a hablar de él mismo, sino iba a hablar de parte de Dios. Recuerden que cuando Dios enviaba un profeta, decía, Dios dice que hagan esto, Dios dice que hagan aquello, Dios dice, y el profeta hablaba
lo que Dios le decía. Y Jesucristo no es la excepción. Jesucristo incluso él mismo dijo, yo no hablo de mí mismo, sino lo que el Padre me dice que yo hago. Así que vamos viendo cómo se fueron cumpliendo las escrituras. Número 1, dijo que de entre ellos mismos. Y la profecía de Isaías dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. El tronco de Isaí, recuerden que Isaí es el padre de David. Y de David viene toda la demás genealogía hasta Jesucristo nuestro Señor. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, o sea, sobre el Mesías o sobre el profeta enviado, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11, versículo 1 y 2. Si ustedes se dan cuenta, todas las profecías se van cumpliendo en el profeta señalado por medio de Moisés. Y Pedro es lo que está afirmando. Dios dijo que levantaría profeta de nosotros mismos. ¿Y de dónde viene? De la tribu de Isaí. ¿A quién se lo prometió? A David. A David le prometió eso. Así que el Mesías es llamado hijo de David y su genealogía lo confirma. Este renuevo, o sea, Jesucristo nuestro Señor, iba a establecer o estableció un reino de paz y justicia eterno. Este retoño es Jesús, quien estableció su reino en su primera venida y será completado en la segunda venida. Amén. Eso es lo que está diciendo Pedro y se está cumpliendo o se cumplió. También dice que no iba a hablar de sí mismo, sino que iba a hablar de parte de Dios. Y en Juan 12, 49, 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesucristo nuestro Señor lo dice de esta manera, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Algo que es muy importante, mis hermanos, porque se han levantado muchos falsos profetas, se han levantado muchos soñadores de sueños, se han levantado mucha gente que dice que viene a hablar de parte de Dios. Pero yo nada más creo que han escuchado por ahí que dicen, y Dios me dijo que voy a recibir un iPhone de ustedes. Y Dios me dijo que que me tienen que comprar un carro último modelo de esta marca, de este año, de este... Eso Dios no lo dijo. Por más que busquen en las escrituras, no hay ninguna de esas mentiras. O Dios me dijo y me llevó al infierno y ahí vi monjitas quemándose. Mentiras, mis hermanos. Son mentiras y la gente tristemente le creen. Y Dios me dijo que yo ya no voy a ser pobre porque ustedes me van a dar todo su dinero. Mentiras, hermanos. Entonces todo eso tenemos que aprenderlo para poderlo entender y defender. Para que podamos decir, ese es un falso maestro, ese es un falso profeta. Y es que Dios me dijo que por medio de esta hermana que está hablando en lenguas, Dios dice esto, esto y esto. Mis hermanos, es mentira. Entonces todo esto tenemos que aprender. El único que verdaderamente trajo palabra de vida y vida eterna, aquí lo mismo lo está diciendo, fue nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Él vino a reconciliarnos con el Padre, pero no habló de sí mismo, sino habló lo que el Padre le había dicho. Amén. Y la mayoría de los otros profetas están buscando su propio beneficio. Entonces, de esa manera, nosotros nos damos cuenta si verdaderamente viene de parte de Dios lo que ellos hablan. Jesús declaraba que no hablaba, por iniciativa propia, sino que sus palabras y enseñanzas provienen directamente del Padre que lo envió. Hay otro versículo en 14:10 de Juan, donde dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nuestro Señor Jesucristo nunca llegó a exaltarse, nunca llegó a que creyeran en Él porque Él lo estaba diciendo, sino Él estaba hablando lo que el Padre le decía que hablara.
siempre exaltando al Padre eterno. Y en Juan 5, 30 y 34 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, a la del Padre, la voluntad del Padre. Si yo doy testimonio así acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. O sea, Jesucristo nuestro Señor no llegó mostrando sus cartas de recomendación, sino Jesucristo nuestro Señor vino a hablar lo que el Padre le dijo que hablara, y dice entonces de esta manera, mi testimonio es verdadero, porque yo estoy obedeciendo al Padre. Y dice en el 33, ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. O sea, Jesucristo nuestro Señor estaba aclarando que no lo había enviado un hombre, que no estaba hablando de sí mismo, sino que estaba hablando palabras que el Padre le había dicho que hablara. Por eso se atrevió a decir después, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, esto es importante también en el versículo 23 del libro de Hechos, donde dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que nadie puede buscar su salvación sin Cristo. Nadie puede convertirse sin Cristo. Nadie puede buscar su salvación si no es por medio del profeta que Dios envió. Porque ese propósito por el cual Dios envió a ese profeta era el de la salvación y la vida eterna. Por eso es que les digo que sin Cristo no hay salvación. Me podré llamar católico, apostólico y romano, pero si no tengo a Cristo, entonces no hay salvación. Porque o soy católico, apostólico, romano, o soy cristiano. O soy adventista, o soy cristiano. O tengo que decidir. No puedo servir a dos amos, porque con uno voy a quedar mal. Y nuestro Señor Jesucristo de esta manera lo aclaró, citando Isaías. No sé si ustedes recuerden cuando él abrió las escrituras por primera vez, o los rollos, él citó a Isaías 61. Nada más que no leyó todo completo, pero yo sí se los voy a leer todo completo. En Isaías 61, 1 al 3 dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Eso sí lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Gloria a Dios. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí terminó de leer nuestro Señor Jesucristo y dicen que cerró el rollo o cerró el libro. Mas sin embargo yo quiero leer lo demás porque esto es importante para que entendamos también a qué vino nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, de gozo, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria Gloria a suya. Dios. Gracias, Señor. En el momento que nuestro Señor Jesucristo se presenta delante del pueblo de Israel como el Mesías prometido o como el profeta prometido, Él está declarando, yo soy aquel que está profetizado en Isaías. Amén.
Yo estoy viniendo a proclamar el año nuevo de la buena voluntad. Gracias, mi Dios. Yo estoy hablando acerca de que va a haber un día de la ira de Dios que desatará, pero también yo soy aquel que por medio de mí va a haber óleo de alegría en lugar de ceniza o de luz. Gracias, Padre. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y todo esto se ha cumplido, mis hermanos. Todo esto se ha cumplido. Así que es un anuncio cumplido. Un anuncio que se había profetizado desde Moisés, se había profetizado a través de todos los profetas. Dice que de Samuel en adelante se estaba profetizando, pero que ese día que nuestro Señor Jesucristo se presenta, se cumple la Escritura. En Hechos 3:24 dice así de esta manera: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro está aclarando que el anuncio que se dio de con Moisés y que los anuncios que empezaron a hablarse desde Samuel hasta el último anuncio, que es de Juan el Bautista, se estaba cumpliendo en Jesucristo nuestro Señor. Por eso es importante el libro de Mateo también, mis hermanos, donde viene toda la genealogía. Si ustedes leen en el libro de Mateo, todo dice: y para que se cumpliera la Escritura, y para que se cumpliera la Escritura, y para que se cumpliera la Escritura. O sea, la Escritura estaba llevando a toda la gente al Mesías prometido. Aquel anuncio que se había prometido, aquel anuncio se estaba cumpliendo en Jesucristo nuestro Señor. Así que este versículo, el 24, nos muestra que el Mesías prometido desde el profeta Samuel en adelante se estaba cumpliendo en Jesús de Nazaret. Este anuncio se cumple en Jesús y ahora vemos la continuidad de la profecía con esta salvación no negociable, con esta conversión no negociable. ¿Y por qué le puse conversión no negociable o salvación no negociable? Porque muchos han querido negociar la salvación por medio de tradiciones, por medio de ideologías, por medio de falsas enseñanzas, y por eso es importante que entendamos lo que el libro de Hechos nos está enseñando, que no hay manera de negociar nuestra conversión. No hay manera de negociar nuestra salvación, no hay manera de decir, bueno, pues yo sí me quiero convertir a Cristo, pero no quiero dejar mi tradición. Yo sí me quiero convertir a Cristo, pero no quiero dejar mis deseos personales. Yo quiero convertirme a Cristo, pero no quiero dejar a mi familia. Yo quiero convertirme a Cristo, pero no quiero dejar mi manera de ser. No, mis hermanos. O sea, la conversión no es negociable. O sea, no puedes negociar con Dios. No estamos en la capacidad de negociar. Si Dios me dice que tengo que dejar a mi familia, no voy a seguir a Cristo. Si Dios me dice que tengo que cambiar de vestimenta, no voy a seguir a Cristo. No, no se trata de negociar. Así es. No puedes negociar con Él. O es todo o es nada. Amén. O frío o caliente. O le entregas todo tu ser, o le entregas tu corazón, tu mente, tu alma, tu cuerpo, todos tus deseos, o no hay salvación. No hay conversión. Y por eso es importante nosotros que entendamos que la salvación y la conversión no son negociables. Y este versículo nos anuncia a Jesús como el profeta, como el ungido y como la salvación que Él ofrece sin ningún otro medio. ¿Sí? Por eso es que dice, a Él oiréis, pero si no lo oyen, serán desarraigados. O sea, no hay manera de decir, ay, pues sí te voy a oír, pero nada más lo que me conviene. No, es todo, es todo. No debe de haber reservas. No hay ninguna reserva que dejemos nosotros por si me falla Cristo. Cristo no falla, mis hermanos. Así que el cumplimiento de esta profecía en Jesús es la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
A partir de aquí, nosotros empezamos a ver cómo se van uniendo, en el libro de Hechos estoy hablando, cómo se va uniendo, el libro de Hechos va haciendo una unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y de ahí viene la verdadera doctrina o la sana doctrina. Gloria a Dios. Si nosotros no tenemos esa conexión, no vamos a conocer por qué defendían tanto el cristianismo, o por qué los mataban, por qué los perseguían. Es porque entendieron que el Antiguo Testamento estaba reafirmando lo que es la iglesia primitiva. Y en este discurso es cuando Pedro une los sucesos como la sanidad del cojo, la revelación sobre el Mesías y todos aquellos sucesos del derramamiento del Espíritu. Pedro está tratando de explicar, el derramamiento del Espíritu fue porque Jesús lo dijo. ¿Y por qué Jesús lo dijo? Porque Dios lo dijo en una profecía que iba a haber derramamiento del Espíritu donde todos iban a profetizar. Y dice que también la palabra de Dios nos habla en el Antiguo Testamento que iba a haber maravillas y prodigios y milagros. Y vemos cómo un cojo de nacimiento es levantado. Como tantos muertos que estamos aquí hemos sido resucitados. Y gracias todo es a Cristo. O sea, vamos viendo cómo Pedro está uniendo todos estos sucesos que pasaron en el transcurso de cuando el Mesías estuvo aquí en la tierra y cómo fueron reafirmando que Jesucristo era el verdadero profeta prometido. ¿Sí? Y lo que los profetas de Israel hablaron, Pedro lo fue mostrando que no era algo nuevo, sino que era la culminación del plan divino de Dios. Jesucristo nuestro Señor es la culminación del plan divino de Dios. Gloria a Dios. Sin Cristo no hay plan. Sin Cristo no hay cumplimiento. Sin Cristo no hay nada. Espero y estemos entendiendo cuán importante es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Que sin Cristo no hay nada, ni salvación ni vida eterna. Y por eso es que Pedro enfatizaba que todos los profetas señalaron esta verdad y que este presente solo se podía cumplir por medio de la intervención de Dios. O sea, Dios estaba confirmando, no sé si recuerdan cuando salió del bautismo nuestro Señor Jesucristo que dijo, este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia o contentamiento. O sea, Dios mismo estaba reafirmando que Él era el profeta anunciado. Gloria a Dios. No había más. No, que ya salió otro Cristo, que ya vino otro Cristo, que ahora Cristo es mujer, no, pues que ahora ya es un chino y que es un coreano y que no sé quién es. No, mis hermanos. Así es. El cumplimiento ya se dio. Y Cristo va a venir y todo ojo lo verá. Amén. Pero no va a venir a sentarse aquí con los pecadores y escarnecedores. No, mi Señor va a venir a destruir todo este sistema, toda esta tierra, para hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo va a ser renovado. Así que Pedro estaba enfatizando todo esto, mis hermanos, lo que los profetas anunciaron. Los profetas anunciaron los días de salvación por medio del Cristo, por medio del ungido, y se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. No estaba hablando de salvación terrenal. No estaba hablando de que iba a liberarlos del pueblo romano. Él estaba hablando, nuestro Señor Jesucristo, estaba hablando lo que dijo Dios. Yo vendré a circuncidar su corazón. Eso es lo que dijo el Señor. Yo circuncidaré su corazón. Yo no les voy a circuncidar otra cosa, ya el prepucio, ya no, sino va a ser del corazón y depositaré mi espíritu en ustedes. Lo dijo el Señor, lo dijo Dios y Jesucristo vino a reafirmar lo que Dios había dicho. Por lo tanto, para aquellos que decían creer en Moisés y los profetas, el propósito de que Pedro hablara de esta manera a todos los descendientes de Israel era para que no hubiera objeción alguna que Jesús era el Mesías profetizado. O sea, ese es el propósito. Primeramente con los israelitas y ahora con nosotros que venimos de
tradiciones, de religiones, de creencias, de idolatrías y de todo eso, Dios nos viene a confrontar también para que nosotros no tengamos ninguna objeción. Ay, es que ya no es la Virgencita, es que ya no es Santo Toribio, es que ya no es Buda, es que ya no es Confucio, no. O sea, Dios también a nosotros nos confronta, a toda la tierra nos viene a confrontar, primeramente a los judíos y después a todos los gentiles, de que no hay otra opción, no hay en otro no hay salvación, de ninguna otra manera. Por eso es que es conversión no negociable. Ay, es que Buda dice que si le rasco la pancita me va a dar dinero. Pues Buda dirá eso, pero en Cristo Jesús solo hay conversión verdadera. No es ni con Buda, ni con Confucio, ni con ninguna otra religión, ni yendo a caminar a Chalma, en ninguna, de ninguna otra manera, mis hermanos. Y eso es lo que se está cumpliendo en el Mesías prometido. ¿Para qué? Para que no quedara ninguna objeción. Porque los israelitas no lo creyeron. No sé si lo recuerden. Los israelitas no creían que Jesús era el Mesías prometido. Tan no creyeron que lo entregaron a que fuera crucificado, sin darse cuenta que esa crucifixión tenía que cumplirse. Él mismo lo dijo, nuestro Señor Jesucristo: igual que la serpiente que fue levantada, yo también seré levantado. Jesucristo nuestro Señor sabía que tenía que entregar su vida y que tenía que ser crucificado. Tenía que ser colgado de un madero. Ah, ya ves cómo no es cruz, es un madero. Sí, era un madero parado, pero al poner en la otra parte se convertía en una cruz. Por más que le busquen los testigos de Jehová. Así que, mis hermanos, no había ninguna objeción de todo lo que estaba hablando Pedro acerca de Moisés, acerca de Samuel, acerca de los profetas. Pedro estaba llevando a cabo una enseñanza donde quitaba todo tipo de objeción. Y era necesario someterse a la doctrina de Cristo, quien dio cumplimiento y dio sentido a todas las profecías dadas por Dios a través de sus profetas. Era necesario, porque si nosotros no entendemos que todas las profecías en el Antiguo Testamento nos llevaban a Cristo o nos llevan a Cristo, de nada va a servir. Porque todas las profecías están salpicadas de Cristo. Amén. Todas, sin excepción. Todas, desde el principio, desde Génesis. Y Pedro estaba confrontando y proclamando que si alguien dice creer en lo que enseñaron Moisés y los profetas, debían de creer en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que llegaban y decían: es que nosotros tenemos la ley y es que Abraham es nuestro padre. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Amén. Si verdaderamente fuera su padre Abraham, entonces creerían en mí, porque yo antes de Abraham he sido. O sea, mis hermanos, y Pedro es lo que estaba diciendo lo mismo. Así que si alguien llega y te dice: no, es que yo sí creo en Cristo, ¿y por qué no le obedeces? Amén. Creo que hace unos días estuvimos hablando del Dios de la Biblia. Mucha gente quiere creer en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Mucha gente dice creer en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. O sea, creen en un Dios con D minúscula, un Dios que les enseñaron a sus padres, que les enseñaron a los abuelos, que les enseñaron por tradición, pero no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué haz la prueba? Enséñales al Dios de la Biblia y ¿qué va a pasar? Te vas a volver enemigo de ellos. Te vuelves enemigo de ellos. Dices: bueno, pues ¿no que crees en Dios? Ah, sí, pero en tu Dios no. Ah, pues mi Dios es el Dios de la Biblia. Así es, amén. Así de simple, mis hermanos. Entonces Pedro es lo que estaba haciendo, confrontando a los israelitas. Decía: bueno, ¿ustedes creen en Moisés? ¿Creen en los profetas? Sí, creemos. Ah, pues esos profetas hablaron del Mesías. Ah, no, entonces no creemos en eso. Entonces no estás creyendo en el Dios de la Biblia. No crees en el Dios de la Biblia. Crees en cualquier otro Dios. Y es tu Dios, pero no es mi Dios. Amén. Porque mi Dios está en la Biblia. Así que, mis hermanos, es lo que estaba haciendo Pedro y es lo que hacemos nosotros. Porque si creen que Dios, en el que ellos dicen, es el creador de los cielos y de la tierra, entonces es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Y
deben creer en Cristo Jesús, porque en Jesús es en quien está el cumplimiento final de las profecías o de las palabras proféticas de Dios. En Cristo Jesús está el cumplimiento. Toda la profecía se cumple en Cristo. Toda la profecía se cumple en Jesús. Toda la profecía se cumple en el Mesías. No hay más. Todo nos lleva, todo nos lleva a Cristo. Y es lo que Pedro estaba diciendo. Pedro es lo que estaba proclamando. Y ese era ¿cómo se llama? El mensaje que daba Pedro. O la palabra que estaba dando Pedro. Versículo 25 del libro de Hechos, capítulo 3. Dice el 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, en estos dos versículos, Pedro está explicándoles que no había una manera de negociar la conversión. ¿Por qué hablo de conversión negociable o por qué Pedro les está explicando que no había manera de conversión negociable o de negociar la conversión? Porque Pedro estaba confirmando que en ninguno más había salvación y que en ninguna otra forma se puede llegar a la conversión verdadera. ¿Y por qué también Pedro lo decía? Porque Pedro sabía que los israelitas defendían más las tradiciones que al Mesías, que creían más en sus tradiciones, que creían más en la ley que en lo que Dios les había mostrado. Recuerden, un poquito más adelante vamos a ir viendo que los israelitas empezaron a decir, ok, está bien, tu Cristo, ok, vamos a convertirnos a Cristo, pero hay que circuncidarnos. Ok, vamos a convertirnos a Cristo, pero hay que guardar la ley. Estaban tratando de ¿qué? Negociar la conversión, negociar la salvación. Y es lo mismo ahora, mis hermanos. Ahorita la gente dice, ok, tú eres cristiano, pero a mí déjame con mi catolicismo. Yo sí soy feliz. Yo voy a entregar cuentas, pero es que no se puede negociar la salvación, no se puede negociar la conversión. O es Cristo o es nada. No, a mí déjame así. Yo soy feliz siendo cristiano, católico. Soy cristiano también, pero católico. Soy cristiano también, pero adventista. Soy cristiano también, pero presbiteriano. Soy cristiano también, pero le voy a la Santa Muerte. Soy cristiano y siempre quieren negociar con Dios. Soy cristiano, pero déjame mi manera de vivir. Yo quiero ser homosexual, yo quiero ser lesbiana, yo quiero ser borracho, yo quiero ser drogadicto, yo quiero ser esto, pero ¿soy cristiano? No. O eres cristiano o no eres nada. Con Cristo no se puede negociar. Con Cristo no puedes negociar tu salvación, ni tu conversión, ni tu vida eterna. O todo o nada. Ay, déjame enterrar a mis muertos y luego te sigo, Cristo. No. Deja que los muertos entierran a sus muertos y sígueme. No, es que primero mi familia, mis hijos, mi abuelita, mi tatarabuelita, mi papá, mi mamá, y ya después entonces te sigo, Señor. El que ame más padre o madre no es digno de mí. Así de simple y sencillo, mis hermanos. No puedo negociar con el Señor. No es un trueque. Ok, Señor, tú me das la salvación y a mí me dejas hacer lo que yo quiera. No, y eso es lo que hacen muchos. Creen que porque la salvación es por gracia, ya soy salvo, siempre salvo y puedo hacer lo que yo quiera. No. Con Cristo hay santidad, con Cristo hay responsabilidad, con Cristo hay obligaciones, cambios. Hay un cambio de vida. Ay, es que a mi esposo le gusta la Navidad, pues le dejamos el arbolito. Yo no adoro el arbolito, pero yo voy a poner los foquitos, ¿eh? No, con Cristo es o todo o nada. No hay negociación, no se negocia con Dios. Así que la salvación tiene que ser únicamente a través
de Cristo, mis hermanos. Así es. Amén. La salvación no es por medio de tu religión. La salvación y la conversión no es por medio de tu raza. No es porque, yo soy israelita. Tampoco es por creencia. Pues yo no creo que sea tan malo Dios. Yo no creo que Dios me exija tanto. Yo no creo que Dios quiera eso de mí. No, pues si yo amo a Dios, pues deja eso. No. Pues eso es parte de mi personalidad. Es parte de mi creencia. Es parte de lo que traigo arraigado. No, mis hermanos. Nada. No es por creencia. No es lo que tú creas. Es lo que Dios dice. Amén. La conversión también no es por obras. Entonces ya voy a dejar esto para que Dios me ame más. No, tampoco. Aunque dejes todo, Dios te va a amar si verdaderamente eres su hijo. Amén. Porque si dejas todo, pero no le has entregado tu corazón, Dios no te ama. Dios te aborrece. Porque quieres ganar tu salvación y tu conversión por medio de tus obras. Y no es así. No es así. Espero y esté quedando bien claro, mis hermanos. Tampoco es por tradición. Y cuando hablo de tradición no estoy hablando del catolicismo, porque muchas veces decimos tradición y nos vamos luego al catolicismo. No, porque mucha gente dice, es que yo ya me bauticé y eso no te da la salvación ni la vida eterna. Pero es que estoy cumpliendo el mandato. Sí, pero no le has entregado tu vida verdaderamente. No te has arrepentido verdaderamente. Entonces tu bautismo, tu tradición no sirve de nada. Es que yo tomo la cena del Señor cada 8 días. Y vieras cómo de verdad hay un corazón contrito y humillado. ¿Y por qué no le has entregado tu vida a Cristo? De nada te sirve tomar la cena del Señor. Así es. De nada le sirven las tradiciones. De nada sirve ninguna tradición, mis hermanos, si te bautizaste de pequeño, si te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si te bautizaste en el nombre de Jesús. Si no hay una verdadera conversión, no sirvió de nada todo eso. La conversión no es negociable, mis hermanos. Ok, me voy a bautizar, pero ya me das mi salvación. No. Ok, voy a tomar la cena, pero entonces ya soy salvo. No. Bueno, me voy a reunir, porque esa es la tradición, reunirnos los domingos. No, tampoco. Bueno, entonces me voy a reunir los sábados. Tampoco, mis hermanos. O sea, de nada te va a servir cumplir tradiciones. De nada te va a servir llevar un cumplimiento de todo lo que te ordene tu pastor, tu Mesías, tu enseñador, tu guía, tu sacerdote. De nada te va a servir si no hay una conversión verdadera a través de Cristo Jesús. Amén. Espero y esté quedando bien claro, mis hermanos. ¿Sí? Porque muchas veces dicen, no, es que sí soy salvo. Le fallo al Señor, pero sí soy salvo. No, no eres salvo. Dios confronta. Dios te habla. Así que no es por tradición. Y menos por transmisión de padres a hijos o herencia. Así Es que vengo de cuna cristiana. ¿De dónde sacaron esa barrabasada, ese engaño, esa mentira? No hay conversión por medio de una herencia que mis padres me dejaron. Es que yo vengo desde chiquito, desde el vientre de mi madre ya me traía la congregación. Eso no es salvación, mis hermanos. Es que yo iba desde chiquito, hasta me bautizó, me presentó en mis 3 años. El pastor oró por mí y me dijo que iba yo a ser una profeta, iba yo a ser un pastor, El pastor habló por hablar nomás. Porque el pastor lo único que debe de hacer es, esperemos en Dios que haya conversión en este niño y que entregue su vida a Cristo. No es por herencia, mis hermanos, no es por transmisión de padres a hijos. No se transmite la salvación, la conversión no se transmite. Ni tampoco es por una oración repetitiva. Esto es muy importante, mis hermanos, porque mucha gente dice, pasen, ¿quién quiere recibir a Cristo? Pasen, 1, 2, 3, 4, ahora vamos a orar, todos repitan. Y ya después de que repitieron, ya todos son salvos. No es cierto, mis hermanos. No, tampoco la conversión es de esa manera. Eso es un negocio de los vendedores de la fe. Es que de verdad ya estoy cansado. ¿Estás cansado?
Entrégale tu vida a Cristo. Es que ya se le entregué como 20 veces, pero Dios no me oye. No, pues porque no te has convertido verdaderamente, porque no vienes con un corazón contrito y humillado, porque no estás verdaderamente humillado delante del Señor. Sigues guardando algo, una reserva. Bueno, pero Señor, si me fallas, al menos guardo esto. No, con Dios no puedes negociar. O te entregas o te entregas. O es todo o es todo. Así de simple. Tampoco es por imposición de manos. Ay, que el pastor ore por mí para que ya me convierta. No, es que el pastor tiene triple unción. Ya no es doble, ahora ya es triple. No, es que el pastor está bien súper ungido. No, mis hermanos, yo no tengo el poder para darte salvación y vida eterna. Es una gran mentira. Pasen para que el pastor imponga sus manos, porque viene el profeta de no sé dónde y él sí trae el poder de Dios. No, mis hermanos, son mentiras, son engaños. Yo no tengo ningún poder para salvar a nadie. El único que tiene el poder es Cristo Jesús. En Él hay poder. En Él hay salvación, en Él hay conversión, Él es todo. No es tu religión, no es tu tradición, no es tu herencia, no es nada. Puedes orar 20,000 veces, pero si no le entregas verdaderamente al Señor tu corazón, tu vida, tu alma, todo tu ser, no va a haber conversión. Él conoce tu corazón, Él te conoce, perfectamente te conoce. Y sabe lo que hay en tu corazón. Así que mis hermanos, únicamente por medio de la verdadera conversión, por medio de Jesús el Mesías prometido, puedes tener salvación. No la puedes estar negociando. Por eso es que Jesús dijo claramente y categóricamente, y lo afirmó, y lo confirmó, y lo reafirmó, diciendo, yo soy el camino. No dijo yo soy un camino. No dijo hay muchos caminos, pero pueden tomar el mío. No, dijo yo soy el camino. Amén. Y la verdad, no hay muchas verdades. Hay una sola verdad y Él es la verdad y la vida. Sin Cristo no hay vida eterna. Y terminó afirmando, nadie viene al Padre sino por mí. No hay más. ¿Quieres buscarle? Búscale. ¿Quieres buscar opciones? Búscale. Pero al final no digas que no lo supiste. Porque Cristo lo dijo claramente. Nadie puede estar con el Padre. Nadie puede recibir la reconciliación. Nadie puede ser convertido si no es por medio de Cristo Jesús, amén, nuestro Señor. Juan 14:6 es lo que dice el Señor. Claramente. Jesucristo nuestro Señor es el único que puede reconciliar a la humanidad. ¿No quieres a Cristo? No quieres la vida eterna. ¿No quieres a Cristo? No quieres a Dios. ¿No quieres a Cristo? No tienes nada. Porque la conversión no es negociable. Así que si tú verdaderamente le has entregado tu vida a Cristo, tú vas a poder decir, he decidido seguir a Cristo. Amén. He entregado mi vida a Cristo y voy a seguir a Cristo. ¿Y por qué? Porque en cuanto hay una conversión verdadera, también hay una decisión verdadera de seguir a Cristo. O sea, Dios no te está obligando. A mí Dios no me obligó. A Dios me muestra su amor y por amor he decidido seguir a Cristo. Yo no sé tú, pero yo he probado y he saboreado la verdadera conversión. Amén. Esa conversión no negociable. Vamos a orar, mis hermanos.